trabajo, fotografía e investigación social, indígenas en la Argentina, fotografía 1860-1970, de lo visual a lo afectivo, prácticas artísticas y científicas en torno a desplazamientos, visualidades y artefactos, entre otros, así que le damos la bienvenida, que también es mi maestra. Le dije ayer por ahí se cortó, Yo para poder ver lo que se va proyectando, cómo va pasando. Gracias. Y la verdad no puedo estar parada, por eso me siento. Bueno, estamos. Bueno, gracias Cleo. Creo que viene muy interesante el seminario con todo lo que se viene conversando desde ayer y los intercambios que han surgido. Siempre quedan un montón de cosas para seguir charlando después fuera en los pasillos. En esta oportunidad mi intervención va a ser bastante breve y busco un poquito cómo articular lo que venía trabajando Miguel, pero yo no lo voy a trabajar específicamente desde ciertos artistas, sino que voy a reflexionar un poquito sobre la fotografía de indígenas con la que yo he estado trabajando en estos últimos 20 y pico de años, en la relación entre el archivo, el campo y la transformación de esta imagen en prueba, ¿no? En prueba judicial incluso. Y esto cómo se vinculó también con ciertas metodologías de abordaje de la imagen que yo vine desarrollando a lo largo de mi carrera, en diálogo obviamente con lo que las ciencias sociales y humanas comenzaron a articular en estos últimos 25 años respecto de la fotografía. Yo vengo del campo de la historia, y en la historia, la fotografía, cuando yo comencé a trabajar allá por los 90, era considerada una mera ilustración del texto. Entonces fuimos algunos investigadores que comenzamos a plantear otras perspectivas de análisis que ya se desarrollaban en otros lugares, no es que inventamos nada, pero que en la historia tuvo mucha resistencia, y por eso vamos a ver cómo hay diálogos con otras disciplinas, ¿no? Entonces voy a hablar como bastante sintéticamente un poquito sobre estos abordajes de la imagen y el archivo en el campo, las relaciones conflictivas con la imagen en relación a la colonialidad, que habló Ale ayer, que también mencionó recién Miguel, y que bueno, que el tema de colonial es uno de los temas centrales en este seminario, pero también en relación a los usos politizados y despolitizados, los procesos de accesibilidad y las prácticas descentradas de lo institucional, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con la pregunta que, ¿cómo te llamás? Nicolás. Que Nicolás hacía hace un rato, ¿no? Esta cuestión de entender la foto también en función, y el archivo al que nos vamos a referir de la foto, pero entender al archivo tanto en su materialidad como en su representación, en estos dos roles que asume el archivo. Es decir, tanto en lo físico como en lo simbólico, podríamos decir, tomando otros conceptos, ¿no? Este interés en la materialidad de las imágenes ha acusado en las últimas décadas, podría decir en las últimas 15 años tal vez, discusiones teóricas de las ciencias sociales humanas, que en el caso de la fotografía apela a retomar posiciones sobre la objetualidad, el dispositivo y el medio. De este modo, del foco por la representación y puesta en escena que el contexto de producción de las imágenes supone, se produjo un giro hacia el abordaje de una ontología centrada en el soporte, que ha involucrado, entre otros aspectos, las problemáticas de los archivos y el montaje. La fotografía de indígenas, que ha sido un poco el objetivo de mi investigación en estos años, fue inicialmente abordado en la historiografía latinoamericana por los historiadores de arte y estetas, quienes desde la interdisciplina se centraron en los estudios sobre imaginarios y estereotipos,
no solo en fotografía, sino tomando también lo que la pintura había hecho sobre los estereotipos, sobre los imaginarios y los estereotipos, es decir, que hay un diálogo ahí entre la pintura y la fotografía. Entonces yo estoy poniendo algunas imágenes más vinculadas a las fotografías de indígenas del Gran Chaco, pero en realidad estas investigaciones se dieron en toda Latinoamérica, y pongo, bueno, porque un poco yo trabajé con estos archivos, ¿no? También se han centrado estos estudios iniciales en la construcción de un sujeto histórico y también en las relaciones entre arte y antropología. Justamente en el cruce con la antropología, los estudios se enfocaron a desentrañar la puesta en escena, la performatividad y la construcción de corporalidades, que ahí estaríamos más bien en el campo de la representación. Pero también muchos, creo que no puse una imagen, también muchos, entre los que hubo algunos trabajos míos, trabajamos cómo se produjeron intervenciones en la materialidad física de las imágenes, lo que yo digo en llamar las cirugías de imagen, para construir nuevas imágenes a partir de montajes que se hacían en la misma materialidad, en el soporte, digamos, y que habilitaron sin dudas la construcción de nuevas imágenes. También esto lo trabajó mucho Margarita Alvarado y Peter Mason, con quienes compartí trayectos de investigación. O las manipulaciones también producidas en la circulación de álbumes, en series postales, y las relaciones, muchos trabajos hay en relación a las relaciones entre el discurso visual y escrito, en las referencias textuales, en los epígrafes. Es decir, yo estoy como haciendo una síntesis de todas esas perspectivas. También hay estudios que se basaron en una arqueología de las imágenes, y esto tiene que ver con lo que Alejandra Sebrelli ayer también mencionó, pero en este caso la arqueología buscaba a partir de sedimentos más contemporáneos, donde una imagen aparecía, cuáles fueron los sedimentos más antiguos en los que una imagen fue apareciendo, ¿no? Entonces es un método de arqueología, por eso se llama una arqueología de las imágenes, porque esta misma imagen, por ejemplo, como aparecía en un álbum escolar y en un CD actual en Chile, pero también apareció en libros de ciencias naturales en 1911, y ahí aparecía con otra imagen, y esto a su vez nos permitió ubicar en los sedimentos más antiguos del siglo XIX, donde apareció esta misma imagen. Es decir, pudimos ir viendo a lo largo del siglo XX, desde estratos más actuales, cómo lo encontrábamos en estratos más antiguos. Esto también aportó al abordaje sobre la materialidad fotográfica de la otredad indígena, tanto desde lo teórico como en lo metodológico, entendiendo que, como dice Danae Fiore, que trabaja la arqueología de las imágenes, lo visual es material. A la vez que distinguiendo si estos estratos visuales y contextos iconográficos que habilitan una actualización de la imagen. También los estudios sociológicos y antropológicos pusieron su atención en los criterios clasificatorios que desde imaginarios racializados operaron y operan sobre las materialidades, y en esto, por ejemplo, Sergio Cayano, que ayer lo nombró Alejandra, y en los ejemplos mismos que dio Alejandra opera esta perspectiva. Tal como lo señala Poole, los trabajos más recientes en antropología visual sobre los dispositivos visuales, tanto fotográfico como fílmico, han virado entonces del interés por la representación hacia una mirada más compleja en torno a lo discursivo, mediada por los conceptos de medio y archivo, vale la redundancia, mediada, medio. Como podríamos decir también como concepción y producto, sobre el modo en que la materialidad es parte integral del uso y del significado, siguiendo a Edward C. Hart, y sobre la tensión establecida entre materialidad, medialidad y tecnología. Dice Belting,
Las imágenes físicas son físicas debido a los medios que utilizan, pero lo físico no puede explicar sus tecnologías actuales. De igual modo y vinculado a estos aspectos, los abordajes relacionados con la agencia de las imágenes se articulan con varias de estas propuestas analíticas contemporáneas que atienden a la objetualidad. Cabe señalar entonces que el estudio de los archivos por parte de los estudios antropológicos, de los estudios visuales, se vincula también a los intereses por la cultura material, como también en los estudios sobre materiales y apropiaciones de prácticas culturales que han abordado la materialidad como indicio y como articulador de tiempos. Acá lo que nosotros estamos viendo es un ejemplo de lo que mencioné antes, no de cirugía, pero sí de operaciones sobre la materialidad. Y esto se dio a principios del siglo XX, no es que lo estamos viendo en apropiaciones actuales, ¿no? Como de la imagen original, las mismas casas editoras de imágenes postales construían otras imágenes con el color, ¿no? Porque en realidad son otras imágenes las que se están construyendo. Con la pintura que le incorporaban a las postales estaban de algún modo construyendo otras imágenes, pero la operación era sobre la materialidad misma, sobre la cuestión física, podríamos decir. ¿Eso que usted parece el tatuaje, cómo se...? Bueno, eso que está ahí es un escrito. Es un escrito de alguien que está mandando la postal. Y también es muy interesante, porque ahí lo que dice, que tiene que ver con lo que Ale hablaba ayer, de la animalización del otro, que se sigue viendo ahora, lo veíamos más de un siglo atrás. Ahí dice, no les voy a decir textualmente porque no recuerdo de memoria, pero lo que dice el texto es, acá te estoy mandando esta imagen de un indio del Chaco, pero quédate tranquilo que están muy lejos de Buenos Aires. ¿No? O sea, el que mandaba la imagen la mandaba desde Buenos Aires a un familiar en España, y lo que estaba diciendo, bueno, en el Chaco están los indios y los presos, porque fue siempre así a principios del siglo XX el imaginario del Chaco desde Buenos Aires, allá están los indios y los delincuentes, pero quédate tranquilo que yo estoy lejos, estoy a salvo, ¿no? Entonces, esta vandalización, esta animalización del otro lo vemos muy claro en estos casos. Aun cuando es una de las pocas imágenes sonrientes, con Ale Reyero hemos trabajado que la fotografía de indígena, en la representación del indígena hay una ausencia de la risa. Y en corpus muy, muy grandes de miles de imágenes hemos encontrado muy pocos de imágenes sonrientes. Y esta y muchas otras de Guido Bogliani, que es el autor de la foto inicial, digamos, evidentemente que era artista plástico, era pintor, vemos una cercanía que bueno, permite estas imágenes sonrientes. No sé si respondía a lo que vos preguntabas. En realidad, a ver, no recuerdo la otra imagen, lo que nosotros también trabajamos era qué pasaba cuando estos archivos que mostré antes regresaban a las comunidades actuales. Entonces hicimos instancias de regreso, de reencuentro. Esto de reencuentro también puede ser puesto entre comillas, porque reencuentro significa que algunas veces las tuvieron a esas imágenes o que las conocían, y nosotros cuando volvimos al campo no sabíamos si las conocían. O sea, pero también, si podés seguir a ver, estas son algunas de las instancias de reencuentro que compartimos con Ale Reyero, donde la reproducción de la imagen, ese archivo que estaba en algún otro lugar, y acá hay una cuestión de colonialidad de los archivos se encuentran en lugares muy lejanos, y después voy a volver un poquito sobre eso, a los lugares donde se encuentran las comunidades, y esto habla de que la imagen de la otredad fue parte de un extractivismo de la imagen del otro, y que se conservaron en espacios institucionales a los cuales hay que pedir autorización para acceder, usarlos y difundirlos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo una de las primeras personas que se reconoció en una imagen,
en una instancia que ya lo hemos conversado en muchas oportunidades, tal vez sea repetitivo para algunos, en un contexto que fue muy fuerte, muy emotivo y muy sensible, porque él no se animaba a reconocerse y fue a buscar una imagen, la más antigua que tenía de cuando era joven, que era una foto carnet de cuando tendría unos 18 años, y la puso al lado para ver si era él, cuando otros de la comunidad lo habían reconocido sin dudas cuando vieron esta foto de niño. O sea, hay muchas cuestiones que podríamos hablar. Yo estoy hablando más bien en general de cómo fuimos abordando esto en trabajos de regreso a las comunidades, y luego también... Ella no tiene foto, no sé por qué Ay, salió sin foto. Bueno, ay, se no, Aparece porque porque antes de este hay otro más, pero no aparece la foto. Ah, bueno, habrá pasado algo al guardar entonces. Pero también muchas de estas imágenes tardaron, digamos, en que nosotros las pudiéramos conseguir, y no pudieron llegar a las comunidades en los momentos en que habíamos hecho estas instancias de reencuentro o de regreso, si queremos llamarlo regreso, y un conjunto de ellas fueron un conjunto de 14 imágenes que yo obtuve en el 2009 del Instituto Iberoamericano de Berlín, y que había estado casi 10 años buscándolas por una cuestión de que yo creía que existían, no era porque sabía que existían, sino que tenía una presunción, y que tenían que ver con la masacre de Napalpí. Yo había trabajado a fines de los 90 el discurso escrito sobre la masacre de Napalpí a través de periódicos de la época, y ahí pude ver la presencia de un antropólogo, Robert Lehmann-Nietzsche, que yo había trabajado en otras fotos que él tomaba, que tomó del Chaco, pero también tomó con otros grupos indígenas por sus estudios antropométricos. Entonces, sabiendo que Lehmann-Nietzsche estuvo el día de la masacre en lo que fue la reducción indígena de Napalpí, que la prensa de la época mencionaba que estuvo con un fotógrafo, tenía que haber fotos. Siempre se había hablado de la invisibilidad de Napalpí, pero si uno conocía la trayectoria de Lehmann, era obvio que tenía que haber fotos. Bueno, ahí hay toda una cuestión institucional, que a mí no me dejaron acceder a los archivos fotográficos del Museo de la Plata, hasta que pude dar con un conjunto de 14 imágenes, les muestro algunas, que siguen un poco esos criterios que tenía Lehmann seguir la próxima, de los retratos antropométricos ya flexibilizados. Hay otros retratos grupales también, y en estas 14 imágenes, la próxima, bueno, acá tenemos algunos retratos grupales, que algunos de los retratados tienen un brazalete blanco en el brazo, y que luego vamos a retomar esto. Y que dentro de estas imágenes, no sé por qué, no se lee lo que dice abajo. En el Zoom se ve. En el Zoom se ve eso. Solamente ahí porque es otra pantalla, digamos. Esta imagen tiene escrito con puño y letra de Lehmann-Nietzsche en alemán: avión contra levantamiento indígena en Napalpí, 1924. Entonces, digamos, hablábamos hace un ratito de la violencia explícita, de la representación de los límites de la representación, y cuando yo me encontré con estas imágenes no me aparecía esa violencia explícita. Si vamos para atrás vemos que por el contrario aparece un cierto escenario de normalidad, podríamos decir. Entonces fue en este contexto en el que yo había estado en Colonia Aborigen con Alejandra, mostrando las otras imágenes, haciendo este trabajo de campo con el reencuentro y demás, cuando recibo estas imágenes, y a la vez recibo una visita inesperada en mi oficina de dos referentes con
Juan Chico y David García, esto fue en el 2009, donde me dicen, nosotros sabemos que vos anduviste por Colonia Aborigen mostrando fotos, queremos saber qué tenés. Le muestro lo que había mostrado en Colonia Aborigen y les digo, miren, yo acabo de recibir esto. Y les muestro estas imágenes. Y a partir de ahí, más allá de la reacción de ese momento, de la lectura de ellos que fue muy fuerte, si vamos a la imagen anterior, ahí Juan dice, a la anterior, Juan dice, yo no te puedo creer lo que estoy viendo porque mi abuela, que había sido sobreviviente de la masacre, me contaba que les ponían un brazalete blanco para distinguir a aquellos que estaban con la reducción y que no había que perseguir a aquellos que debían ser perseguidos. O sea que ese brazalete estaba hablando, sin duda, de un contexto, del contexto de la masacre. Y bueno, el avión fue una cuestión disparador muy fuerte, porque también en la memoria comunitaria el avión había aparecido repetidamente como el objeto que había sobrevolado ya días antes, con distintas versiones acerca del rol que habría cumplido, pero que lo ubicaban en ese espacio. Entonces, estas fotografías, que en principio mostraron un escenario de normalidad en los grupos retratados en la reducción, pasan también a hacer visible la presencia de armas y de un avión, porque ahí muchos de ellos están armados, que la prensa y la memoria comunitaria identifican con un rol central en la masacre. La irrefutabilidad de la presencia que la fotografía del avión proveía a estos relatos es lo que la convertía en testigo. La imagen mental que reconstruía y las investigaciones previas, propias y de otros cientistas sociales centradas en textos y testimonios, se actualizan en este contexto y resignifican al haber encontrado estas 14 imágenes en el archivo del IAI, al poder analizarlas y dialogar a partir de ellas con las comunidades indígenas, porque hicimos luego con Ale y con Juan Chico una muestra en el Salón Comunitario de Colonia Aborigen, pero también dialogar con un colectivo académico y social más amplio. Un aspecto que estas series de fotografías me permitió construir se vincula a un instante de verdad en términos de Hannah Arendt. Es que desde los primeros trabajos que se hicieron sobre la masacre de antropólogos en el Chaco, se pusieron en cuestión las narrativas periodísticas y los testimonios de los mismos indígenas respecto de la masacre de Napalpí. La aparición de estas imágenes incorporaba en este hecho singular, del que se decía que no había imágenes, la persuasión de lo verdadero sobre lo verosímil. Aun cuando la fotografía es solo una sustitución de la realidad o la construcción visual de lo social en términos de Mitchell, estas imágenes pasaron a tener un rol de constatación verídica del así fue en el imaginario social, porque el análisis del referente entra en juego dialéctico con la experiencia visual de aquello que, lo que vemos, lo que nos mira, diría Didi Uberman. Un rastro en las imágenes de la normalidad habilitó interrogantes respecto del referente que no podían ser respondidos con el archivo. Ese rastro era lo que les comentaba recién, por ejemplo, rastro, huella del brazalete, donde sin duda mi lectura, nuestra lectura con Ale, que hicimos un texto sobre esto antes de conocer, ahí cuando lo conocemos después a Juan, ¿no? No alcanzaba, y era necesario dialogar con la memoria comunitaria, con los referentes indígenas. Lo que desde un primer momento sí advertí es que estas imágenes del Lehmann-Nietzsche eran imágenes con huellas, con sombras, con consecuencias, tomando a Baudrillard. Más allá de la referencialidad de la imagen, de la posibilidad analítica de su materialidad, los roles de los perpetradores también se resignifican en las tramas relacionales entre las mismas imágenes de la serie, los textos y el trabajo de campo.
La agencia de las imágenes, en tanto representación y materialidad, volviendo al principio, potencia respuestas emocionales en los sujetos, a la vez que reconstrucciones y narrativas históricas de la masacre. Esta relación entre sujetos indígenas contemporáneos a la producción de las imágenes, comunidades indígenas actuales, comunidades pretéritos y contemporáneos, agentes estatales, terratenientes que están representados ahí en la foto del avión, entre otros, y objetos, documentos, fotografías, no supone una relación jerárquica de los primeros sobre los segundos, sino que en los diálogos unos y otros pueden generar nuevas objetualidades en su materialidad, pero también en su virtualidad, nuevos sentidos sobre los mismos objetos y nuevos sujetos. Acá tendríamos que preguntarnos también cómo operan en las narrativas, y después creo que puse algunas imágenes. Vamos, cuando decimos que bueno, este diálogo con las imágenes va generando respuestas y agencia de las comunidades, nosotros hicimos un documental, bueno, donde hizo CONICET, mejor dicho, donde se entrevista en ese momento a jóvenes que van tomando esta posta y en ese momento respondiendo. Este joven, que fíjense, del 2010, me lo encontré este año de nuevo, él está en el ámbito de la docencia, y cómo sigue operando en él todo el tema de la masacre de Napalpí a partir de lo que vio en esta oportunidad. Él está entrevistado en esa oportunidad, pero también habíamos hecho con Ale, nos pidieron desde la provincia, por eso decía también agentes estatales, y con el trabajo de Juan, desde ese momento comenzamos a trabajar con Juan, hicimos una exposición que se llamaba Testigos Invisibles, en realidad el texto que hicimos con Ale, que era como un texto preparatorio de sala, y era una exposición para hacer circular, entonces estaban paneles que iban a circular en distintos lugares. Por primera vez se expuso acá en el Secual, y bueno, estaban las imágenes y una breve referencia a las imágenes y un texto introductorio nuestro. La primera vez que salió a circulación lo hicimos en la escuela del barrio Toba. Juan Chico me dice, él está de espalda ahí, me dice, Mariana, vamos a hacer en el barrio, ¿te parece? Sí, bueno, sin ningún problema. Yo llevo, me dice él, los paneles. Cuando yo llego a la escuela del barrio, Juan estaba ubicando los paneles en un aula, porque obviamente no había espacio, y él había hecho otros textos con otras imágenes y con sus textos, y le había incorporado otro título que se llamó Dos Miradas. Y de ahí comenzó una circulación hasta el 2019, hasta antes de la pandemia. Juan, yo le decía, vos te llevás la muestra bajo el brazo, donde él iba, llevaba eso y la montaba siempre distinto, no había un orden de la narrativa o del guión, supuestamente, de una muestra. Y él articuló primero con la imagen del algodón, sumamente significativa, porque tiene que ver con una de las razones de la huelga indígena que derivó en la masacre, pero también puso la foto de Centeno, que era el gobernador que mandó a reprimir, fotos de niñas indígenas cosechando, bueno, y digamos, esta muestra es la que colaborativamente nos permitió seguir dialogando con la comunidad, con las comunidades indígenas, pero también con un colectivo social mucho más amplio. Seguimos y no recuerdo bien. El tema es que el uso y esta circulación que comenzaron a tener estas imágenes, esta construcción de la imagen como testigo que se fue dando a partir de este encuentro con Juan, de la aparición de las imágenes, pero en nuestra lectura no era, nosotros siempre hablamos de una construcción de la imagen, pero fue convirtiéndose claramente en testigo en todo este trabajo en que se la fue mostrando.
hizo que estos archivos materiales y estas representaciones me involucraran en el juicio por la masacre de Napalpí. Fui convocada como testigo experta en el juicio por la verdad, y estos materiales fueron no solamente mostrados en el juicio, sino que en principio fueron presentados por la Fiscalía y fueron aceptados por la jueza como material probatorio. Y no solamente eso, sino aquellos primeros textos que yo había trabajado en la década del 90, que me llevaron a ubicar un fotógrafo, Lechman Nietzsche, y un fotógrafo en la masacre, y que me hicieron buscar estas imágenes durante tanto tiempo, que fueron los textos periodísticos. Particularmente yo analicé el discurso periodístico con los discursos oficiales de La Voz del Chaco y de otros periódicos nacionales, pero en particular el periódico el Heraldo del Norte, que era quien ubicaba al avión, quien ubicaba a Lechman Nietzsche y quien ubicaba a un fotógrafo en ese espacio. Es decir que estas imágenes que fueron incorporadas al juicio y que hasta ese momento siempre cumplimos, por eso también le preguntaba antes a Miguel por el tema legal. Yo tuve que firmar un compromiso de uso ante el Instituto Iberoamericano de Berlín. Cuando entregué copias de esas imágenes a la comunidad en el 2010, tuve que pedir autorización al Instituto Iberoamericano para entregar esas imágenes, y el compromiso era que no se lucraría con ellas, ¿no? Luego Juan, cada vez que quería reproducirlas, me pedía autorización o citaban trabajos míos o de Ale conmigo, donde la imagen estaba reproducida, porque yo tenía la autorización, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que en Europa realmente hay un cuidado muy estricto sobre la reproducción de las imágenes respecto de dónde están. Acá vemos, por ejemplo, que en la BBC se publicaron las imágenes, acá estamos viendo página 12, que en realidad se empezaron a difundir por todos lados, y ahí encontramos entonces reproducidas en las redes sociales, en diarios digitales, en portales, etcétera, en la prensa en general. Pero cuando, por ejemplo, El País de España publica, cita los trabajos nuestros. ¿Por qué? Por una cuestión legal, porque tienen miedo de un cuestionamiento de tipo legal. A lo que vamos es que entonces estas imágenes hoy se han socializado de un modo que no podemos nosotros de ninguna manera hacer un seguimiento muy claro. Tendríamos, hacer esa búsqueda que hizo Foncuberta a través de algunos algunos tópicos para poder reubicarlas. Pero también es interesante porque, nos dan mucho para seguir escribiendo, como muchas de las noticias respecto de la masacre utilizan imágenes que no tienen nada que ver ni con Napalpí, ni de los indígenas del Chaco de esa época. Particularmente he utilizado mucho esta foto, que yo la trabajé justamente en un texto hace muchos años, y que es una imagen tomada en el río Pilcomayo a fines del siglo XIX por una comisión exploradora, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, la habían puesto en una entrevista que me hicieron a mí, que tuve que pedirle que la bajara, ¿no? Entonces, es como que sigue operando aquel discurso ya del siglo XX, principio del siglo XX, de que visto un indio, visto todos, y entonces se pone cualquier imagen que tenga un cierto tinte exotista principalmente, y el tinte exotista se lo pueden dar el cuerpo semidesnudo, el arco y la flecha, ¿no? Entonces, vemos cómo no solamente han circulado estas imágenes, sino otras más. Un poco para ir cerrando, porque sé que ya me estoy excediendo,
Desde estos trayectos de investigación y perspectivas teórico-metodológicas en las que nuestras investigaciones con fotografías de indígenas fueron transitando, es que la relación entre la materialidad, la medialidad y la representación han abierto a ciertas posibilidades decoloniales que exponen disputas identitarias, agencias y actos de apropiación. Nosotros por ahí podríamos pensar que ese trabajo que hicimos con las comunidades podría entenderse como un acto decolonial, pero fue un trabajo en un plazo, en un término, y no sabemos qué ocurre después con esas imágenes y las generaciones posteriores. No digo estas de Napalpí, que han tenido una hipervisibilidad, sino las anteriores con las que nosotros estuvimos trabajando en las comunidades. Por eso surgen algunas cuestiones como para cerrar. La relación entre imagen fotográfica y el archivo implica ver el archivo no solo en relación al pasado y el presente, sino y principalmente en relación al futuro, cómo los líderes indígenas y las comunidades toman estas imágenes y qué es lo que puede pasar a futuro. También en este sentido, si se dan procesos de patrimonialización, que se ha hablado mucho de esto respecto del archivo, ¿no? ¿Qué alcance temporal se esperan los procesos de apropiación, atendiendo a otros conceptos de guardia y patrimonio que las comunidades indígenas tienen, que no son los que tienen los especialistas muchas veces en patrimonio? En relación a eso, ¿hasta dónde y qué generaciones se apropiarán? Y por eso decía, si podemos hablar de una descolonización de la imagen a partir de estas prácticas académicas de investigación que son puntuales, circunscritas a proyectos específicos y con tiempos de ejecución. Por otro lado, ¿qué ocurre con el archivo en el campo, ¿no? La recuperación en espacios de violencia, pero también como espacio de tensión de memorias y de reclamos, muchas veces de reclamos territoriales. Muchas veces cuando íbamos a la comunidad, esto disparaba hacia otros temas que tenían que ver con otras cuestiones y no necesariamente con lo que nosotros presuponíamos que la imagen habilitaba. Y que muchas veces en estas cuestiones que disparaban tenían que ver también, no solamente con reclamos territoriales, sino afectivos. Ocurrió un caso que Ale trabajó de alguien que nos pedía una imagen diciendo que era su abuelo, y nosotros sabíamos que esa persona, sabíamos nombre y apellido de esa persona y que era alguien que estuvo actuando. Pero ese señor tenía un sombrero que era como el que su abuelo usaba. Entonces, estos efectos del mirar y mirarse que provoca el archivo en el campo. Esta falta de linealidad de las respuestas, como decía, ¿no? Las dudas y certezas en proyectar también como investigadores el uso de la imagen como herramienta, pero como muchas veces también estas imágenes son consideradas herramientas de lucha, estos usos politizados de la imagen, porque sin duda que lo que Juan hizo fue un uso politizado de la imagen, pero también cómo se despolitiza en otros contextos. Cómo las prácticas y los discursos hegemónicos pasados y presentes y las experiencias específicas de subalternización operan en estas construcciones de los archivos y en estas descolonizaciones que pueden producirse o no. ¿Cómo podemos discutir acerca de los procesos de accesibilidad y prácticas descentradas de lo institucional, ¿no? Cómo entonces operativizar una necesaria ruptura de la verticalidad del archivo, y en relación a eso la contradictoria posibilidad que se genere una nueva forma de verticalidad a partir del rol de los referentes indígenas respecto de las imágenes y copias que se entregan, porque también puede llegar a ocurrir. Estas imágenes de la masacre de Napalpí van a integrar ahora todo el corpus documental que la jueza estableció en la sentencia, que debían ser puestas a disposición en un archivo virtual, ¿no? Que se va a subir, y entonces toda la documentación que fue entregada en prueba
que la fiscalía entregó y que la jueza validó como tal, validó como prueba, va a ser subida a un archivo virtual. Pero a la vez tenemos que, en el lugar de la masacre, donde se hizo un memorial y donde se inauguró una biblioteca con un archivo, también están operando sobre estas y sobre otras imágenes y cómo van a montar en ese mismo espacio estas imágenes. Entonces es como que se habilita mucho a futuro en este uso politizado, sin duda, y en esta agencia de las comunidades indígenas respecto a estas imágenes. Bueno, eso es todo.